Primero que todo, les damos la bienvenida a este tercer congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, REDIPUB, Transformar la Publicidad para Cambiar la Sociedad, de la Red Latinoamericana de Investigadores en Publicidad. El día de hoy estamos con alguien muy especial, Eva Santo, una gran amiga, una persona que admiro muchísimo en su trabajo como publicista, como mujer dentro del entorno de la publicidad, destacada en todos los sentidos. Quiero contarles que Eva Santos hoy en día es la CEO, CCO y founder de Delirio Antoine, una consultora creativa centrada en integrar la creatividad dentro de las compañías de una manera transversal. Hasta este verano, ella era la Chief Creative Officer de Proximity Worldwide, posición en la cual gestionaba la creatividad de las 22 oficinas de la red. En 2018 fue seleccionada como la publicista del año por la Real Academia de la Publicidad y incluida también en la lista Forbes como una de las 100 personas más creativas dentro del mundo de los negocios. En 2017, Eva fue incluida en Adweek's Creative 100 dentro de la lista considerada una de las 10 líderes mundiales que está reinventando la industria publicitaria. Ese año también fue incluida en la lista de Women to Watch, un segundo, por favor. Europa. En Europa, sí, Women to Watch Europa. Y que elabora AdAge y fue como la única creativa española incluida en la lista Magnificent Advertising Creatives de Marketing Communication News. En el 2016, Eva fue elegida como la profesional del marketing y publicidad sub 41 del año por el Club de Jurados de Premios de la Eficacia y como mujer a seguir en la categoría de publicidad por la revista Anuncios. En el último estudio de Scopen, Eva fue considerada la segunda profesional de comunicación y marketing más valorada de la industria. También hay que destacar que Eva es una de las fundadoras de Más Mujeres Creativas, la plataforma colaborativa independiente nacida con el objetivo de promover la visibilidad e igualdad de oportunidades creativas publicitarias, y ha impartido ponencias sobre creatividad, sobre igualdad o sobre equidad en términos de trabajo en Cannes, Taiwán, Colombia o Buenos Aires. Tuve la oportunidad de llevar a Eva a Colombia, donde compartió con nosotros una cantidad de experiencias y bueno, con Eva hemos construido una amistad basados en lo mismo, en la construcción de la publicidad, en la construcción de buenos elementos para destacar del negocio publicitario, y precisamente la conferencia de hoy, esta conferencia magistral y coloquio, tiene el nombre de El lado bueno del negocio. La idea de esto es que pues voy a estar yo como moderador de este coloquio, que estén los micrófonos apagados mientras Eva presenta, y al final pues la idea es que tengamos una conversación con Eva, si queremos hacerle preguntas, si queremos hacer comentarios, si queremos abrir alguna discusión, pues está bienvenida, lo vamos a hacer en orden. Les pido que levanten la mano o que me digan por el chat qué tipo de pregunta le quieren hacer para yo dar la palabra y que Eva pueda acceder a todas las preguntas que podamos lograr en este tiempo que tenemos. Ya sin más, Eva, te doy la bienvenida, este espacio es tuyo y bueno, maravilloso contar contigo el día de hoy. Bueno, mil gracias Andrés, hola a todos, un placer que me presente mi querido Andrés, un gran amigo que me ha dado esta profesión, que es una de las cosas muy bonitas que tiene esta profesión. Yo tengo una presentación, ¿vale?, que ahora os voy a poner igual. Alguna parte la hago más rápido para tener ese tiempo para el coloquio y las preguntas y no quedarnos tanto en un monólogo por mi parte, ¿no?, porque creo que siempre es más enriquecedor poder compartir, ¿no?, con todos vosotros. Entonces, mira, paso ya a proyectar. Bueno, vais a ver mi precioso ordenador, escritorio. Pues venga, vamos a ello. Sí, mi conferencia se llama El lado bueno del negocio y en realidad tiene mucho que ver con, bueno, es un buen resumen de mi trayectoria profesional y de manera de entender la profesión.
ahora mismo también, como todo forma parte de la profesión, veis que estoy en un entorno un poco extraño. Básicamente estoy, porque creo que es gracioso de explicar, estoy acabando un proyecto para el Fútbol Club Barcelona, que es uno de los primeros clientes que ganamos dentro de mi nueva compañía, de Lirio Twain, y el proyecto, que en breve espero que lo veáis y estéis muy encima, básicamente consiste en el diseño del nuevo bus del Barça, pero lo que hemos hecho es que en lugar de estar hecho por ilustradores y en un mundo, digamos, como siempre, como muy cerrado, lo hemos convertido en un proyecto colaborativo y ha sido diseñado pues, por gente de la Fundación del Barça, chicos de la Liga Genuine, que son una liga especial que tienen para gente con minusvalía cerebral, por los propios jugadores, niños, todo el mundo interactuando. Y bueno, hemos creado como un bus diseñado por la gente, ¿vale? Entonces estoy básicamente en el taller, en el acabado de ese bus, quitándole los vinilos. Entonces es aquí donde me encontráis. No debería estar aquí porque esto debería haber acabado, pero como sabéis, en esta profesión pues siempre hay muchos imprevistos. Entonces, bueno, estáis aquí en la génesis de la creación mientras tengo aquí unos técnicos quitando unos vinilos. Entonces, el lado bueno del negocio, como os decía, es la misión y la visión de mi compañía, de Lirio Twain, pero llamo así a la ponencia porque en el fondo cuando uno crea una compañía en un momento ya, digamos, avanzado de su carrera profesional, yo estuve, como ha comentado Andrés, 18 años en multinacional, todos ellos, la mayoría en Proximity, pero primero empecé desde España, desde Barcelona, llevando la oficina de Barcelona, luego me ascendieron a Madrid y luego los últimos 3 años y medio gestionaba toda la red, los 22 mercados. Y bueno, en medio de toda esta pandemia y tal, todo el mundo se replantea su vida y dije, mira, siento que me estoy alejando mucho de la creatividad, que estoy teniendo un rol excesivamente político y aunque a mí me gustan los proyectos globales y también desde mi propia compañía aspiro a llevarlos y los estoy llevando, sí quería recuperar algo de control sobre mi propia vida y sobre mi propia creatividad, digamos, ¿no? Y yo siempre he creído que trabajar en esta profesión, en publicidad, es algo que en lo que tenemos mucha suerte, porque yo, como le decía siempre a mis creativos, chicos, nos pagan por pensar. ¿A quién le pagan por pensar? Realmente es un trabajo maravilloso. Pero es cierto que la burocracia, la política, es un trabajo que requiere mucho, mucho de tu tiempo personal. Hay un momento que no te das cuenta y te olvidas de que estás en un trabajo vocacional y te vas como al lado malo del negocio, ¿no? Que dices, ¿y por qué? Y bueno, mi decisión fue un poco decir, oye, quiero volver a reconectarme con lo que realmente me gusta hacer y creo que además puedo ayudar a las marcas a hacerlo. Puedo ayudar a marcas a encontrar ese lado bueno de su negocio, porque en mi opinión, pues las marcas no son ONGs, ni tienen que serlo, pero sí que tienen que contribuir, esta frase no es mía, pero me parece maravillosa, en hacer que el mundo no sea un lugar peor. Y detrás de todos los negocios y de todas las marcas hay un lado bueno, o sea, todas las marcas tienen algo dentro de ellos y que pueden llevar a la construcción de una sociedad mejor y si no, directamente se van a quedar fuera de la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. Pongo este tema siempre empiezo con este tema de 1984 del amigo Orwell, no porque estemos viviéndolo ahora, que claramente lo estamos viviendo, sino porque para mí ya lo estábamos viviendo previo a la pandemia. Mi opinión, previo a esta horrible pandemia que hemos vivido, es que estábamos en un mundo, a nivel ya hablo de creatividad, entendiendo la publicidad como parte de la industria creativa, una industria creativa que vive, digamos, se nutre del resto, pero que es parte de la industria creativa. Estábamos viviendo una etapa bastante oscura, o sea, una etapa donde estábamos muy obsesionados con la digitalización, con el mundo del data. Yo sobre todo esto no tengo ningún problema, yo he trabajado mucho con digital, con data, pero creo que había un momento que estábamos creyendo que la herramienta era la solución y digital es una herramienta maravillosa y el data es una herramienta maravillosa, pero no son la solución es el pensamiento y es lo que nos hace humanos. Y realmente en los últimos años mi sensación era que todas las conversaciones iban sobre data, sobre programática, sobre racionalización, que el pensamiento y lo creativo estaba bastante apartado, que los creativos llegábamos a una reunión y éramos esos locos que veníamos a desbaratar todo y a poner problemas y a hacer que el cliente tuviera que asumir riesgos. No estaba siendo una buena etapa a nivel creativo. Y curiosamente, aunque esto que estemos viviendo ahora es una auténtica pesadilla, porque lo es, sí es cierto que uno de los brotes verdes que veo, y luego os enseñaré datos, es que la creatividad está volviendo a ganar importancia y nosotros tenemos que defender esa importancia. Y la está ganando principalmente porque la creatividad, como sabéis, es una herramienta para resolver problemas complejos. Y eso es una herramienta que va más allá luego del uso específico que le hagas. A día de hoy hay muchos problemas complejos
Y eso hace que muchas industrias necesiten reinventarse. Cuando necesitas reinventarte, necesitas creatividad y por lo tanto necesitas creativos. Y eso hace que la creatividad como competencia esté volviendo a ocupar la posición que nunca debió perder en nuestra sociedad. Entonces, y aquí un breve tema sobre el tema de cómo estábamos y todavía estamos con todo este tema del data, y ya llevamos más al mundo de la publicidad. Hablamos mucho de data y se estaba haciendo una publicidad supuestamente súper targetizada, pero la realidad es que estábamos, y todavía estamos, por eso hay mucho por hacer, más alejados de la gente prácticamente que nunca. Más de 60 millones de dispositivos tienen bloqueadores de publicidad, es decir, la gente no es que no esté viendo la publicidad, no es que no nos lea, es que nos bloquea. Si lo llevas a una relación personal con alguien, no es alguien que no te lee tus mensajes, es alguien que directamente te bloquea, es decir, que le parece realmente un estorbo. Cuando se habla de personalización, de comunicación servida en el momento adecuado, al consumidor adecuado, detrás de eso también había y hay todavía mucha mentira. Solo el 53% de las impresiones que se habían lanzado en UK, supuestamente dirigidas a un target específico, estaban llegando a ese target específico. El resto no se sabe muy bien a quién estaban llegando, es decir, se habla mucho del negocio de la hiperpersonalización y yo lo conozco bien, tiene sus partes súper positivas, pero también tiene mucho de burbuja. ¿Vale? O sea, hay una gran burbuja que obviamente maneja muchísimo dinero y que puede permitir que, bueno, en un momento determinado, de nuevo, los números y el data estén por encima del pensamiento, y si hablamos de data, hablemos también de datos como estos para ser autocríticos y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y el 69% de los spots en USA no reciben ningún tipo de atención visual. Es decir, que el 69% de la comunicación que muchas marcas están haciendo es directamente invisible. Es decir, eso es tirar el dinero. Todo esto, datos, ya que al principio he sido muy crítica con el data, creo que el data es muy útil para hacernos pensar y que esta industria necesita pararse y reflexionar muy seriamente sobre cómo ha generado esta distancia tan grande con el que al final es su consumidor, su target principal. Cómo hemos generado ese bloqueo por parte de la gente. Y eso tiene mucho que ver con que hemos saturado a la gente, la sobreexplotación de comunicación que ha generado también el digital, que permite, sí, mucha más personalización, pero también muchísimas más maneras de obstrucción y mucho menos búsqueda de que Bueno, nos hemos centrado en obstruir, en buscar otras maneras de interrumpir, en buscar otros conceptos parecidos al GRP llevado a otros formatos, no en utilizar el digital, que para mí es la gran potencia que tiene, como otra herramienta para generar contenidos interesantes que la gente realmente quiera ver, que esa es la base de la comunicación publicitaria. La gente no odia la publicidad, odia la mala publicidad. Y el tema es que gran parte de la publicidad que se está haciendo es muy mala y estos datos te lo están diciendo. ¿Vale? Desde aquí, y estos datos os digo, son previos a la pandemia, en muchos sentidos todavía no han cambiado especialmente, pero mi opinión de la nueva era que tenemos ahora por delante es que toca volver a luchar por tener una era mucho más dorada a nivel creativo, y eso lo tenemos que hacer los que realmente, uno, creemos en la creatividad y dos, tenemos la experiencia, digamos, y los galones para poder hablar de lo que estamos haciendo bien y también de lo que estamos haciendo mal. Aquí un dato de el gran John Hegarty, que tengo el placer de conocer, no es que seamos amigos, pero tuve el placer de estar en una charla en Cannes con él, que dice algo que es muy sencillo. Al final el data es maravilloso como información, pero no como conocimiento. Los datos los tiene todo el mundo. Lo que diferencia es la manera en que interpretas esos datos, cómo los activas. Y la interpretación de base es una hipótesis y, por lo tanto, como hipótesis es un uso creativo, necesita el ser humano. Yo cuando muchos de mis proyectos que he trabajado con data, el gran punto que muchas veces me encontraba es que mucha gente que viene del mundo de la analítica, de la información, tiene una mentalidad muy matemática, pero muy poco humanística. Y cuando yo le decía, ya, si el dato ya lo veo, pero requiere dame una interpretación de qué quieres decir, de qué nos está diciendo este dato, es cuando me encontraba el bloqueo. Porque me decían, no lo sé porque básicamente la interpretación, de nuevo, es una hipótesis, pero sin hipótesis no hay descubrimientos y sin hipótesis no hay innovación, sin hipótesis no hay creatividad y sin hipótesis la data no sirve para nada, básicamente. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que aquí nos encontramos pues esta locura que hemos vivido, que todavía estamos viviendo, porque parecía que medio había acabado, pero está claro que no, en una nueva era. Una nueva era que ha cambiado muchísimo el mundo en el que vivimos. El mundo no va a ser como era antes y quien piensa que sí se equivoca diametralmente. El mundo ha cambiado diametralmente, hemos cambiado cada uno de nosotros. Yo siempre digo que nadie, creo que ahora, a día de hoy, se mira un espejo y se sienta igual que antes de todo esto. Lo que está claro es que tenemos que entender ese cambio y saber navegar en él, y los primeros que lo tienen que entender son las marcas, porque si no son capaces de entender este cambio y navegar en él, se van a quedar fuera de este nuevo mundo. Y está claro que el mundo sigue, pero sigue de una manera completamente diferente, ¿vale?
Aquí sí vemos algunos datos de cosas que han pasado en la industria, primero algunas oscuras, luego otras que no lo son tanto. Por un lado, obviamente hubo una bajada durante la pandemia de inversión muy bestia, que luego medio se ha no recuperado, pero bueno, estabilizado. Pero se ha hablado mucho del futuro incierto de las agencias de publicidad, o sea, de cómo ubicarse dentro de este nuevo mundo y de un concepto que durante mucho tiempo yo había sentido que existía, pero del que nunca se había hablado de una manera más masiva, que es que este negocio, en una etapa en la que decidió que era muy, muy importante digitalizarse, cosa cierta, también detrás de ese objetivo de digitalizarse había un objetivo también, sobre todo a nivel multinacional, de rentabilización de costes. Entonces, quiero gente digital first, quiero gente que sea nativa digital, está perfecto. En ese camino, muchísimo talento más senior ha salido de las grandes partners publicitarios, bien porque ha querido, bien porque se le ha invitado a irse, incluso hasta el nivel de que se empieza a hablar de una cierta eugenasia, con la que estoy de acuerdo. Y que en realidad es un craso error, porque claro que hay que tener gente joven en esta industria, igualmente, evidentemente, pero esta industria requiere de experiencia, requiere de talento, ser creativo es una profesión, uno puede tener talentos creativos innatos, es cierto, porque es normal, ¿vale? Pero yo me considero mucho mejor creativa ahora que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque me he profesionalizado, porque me he encontrado con muchos errores que me han permitido aprender que por ahí no era, porque soy una profesional. Al principio era una persona con capacidades creativas, ahora soy una profesional de la creatividad. ¿Y qué está ocurriendo? Que mucha de esa profesionalización, digamos, ha sido expulsada de la propia industria, algo que ha generado lo que ha pasado durante la pandemia y también está pasando ahora, que es una proliferación de negocios independientes, como el mío, pero muchos otros, que yo creo que lo que va a dar es diversidad a la industria y sobre todo con perfiles diferentes, o sea, no todos tenemos que hacer lo mismo, ser creativo es un concepto muy amplio y dentro de eso hay especializaciones, entonces hay gente que está montando boutiques, pero hay gente como yo que monta una consultora creativa que tiene un approach diferente porque creo que forma parte de lo que yo sé hacer o más me gusta hacer y otra gente pues monta una innovación, directamente hubs de innovación. Y creo que eso está perfecto y eso se llama diversidad, se llama una industria que crece, dinámica y que no va de que todos tengamos que hacer lo mismo o ser como robotitos, ¿no? ¿Cuál es la nueva moda? Y todos la seguimos. Pero sí, lo que está pasando es que gran parte del talento está fuera, digamos, del status quo. Algo que durante años no había sido así. O sea, había sido regionalmente, a lo mejor, siempre había habido momentos, ¿no?, en que esto había pasado, pero ahora está pasando mucho, ha pasado mucho a un nivel global. Ahora, gran parte del mejor talento creativo que hay está en estructuras independientes o desde planteamientos independientes. Pero ha pasado otra cosa que para mí sí es muy positiva, que es lo que os decía antes. La creatividad está ganando peso como competencia. Este es un estudio del país, como veis, que valora las competencias más buscadas en los profesionales, no publicitarios, sino profesionales de cualquier disciplina. Y veréis que lo primero que se valora por encima de todo es la creatividad. Algo que yo personalmente en estudios de este tipo no había visto hacía mucho tiempo. El estudio de World Economic Forum, que habla de las top skills para 2025, como veis, en el fondo habla de creatividad con varios sinónimos. Resolución compleja de problemas, eso es creatividad. Análisis crítico, creatividad, originalidad, iniciativa. Luego habla más adelante de ideación. Es decir, hay un crecimiento y de la búsqueda de competencias humanísticas tras una época en la que nos hemos centrado única y exclusivamente en las competencias técnicas. Y nos estamos dando cuenta que necesitamos competencias humanísticas. Ahí yo creo que eso es muy interesante para las universidades, que siempre han abogado y habéis abogado por la importancia de lo humanístico, pero es muy importante también para la gente que nos esté escuchando, que esté configurando ahora su carrera profesional, porque la gente ha estado muy obsesionada, porque nos han obsesionado con que tienes que aprender de SEO, tienes que aprender de SEM, tienes que aprender de programática, es decir, de cosas técnicas. Yo no digo que no tengas que saber, pero esas cosas técnicas al final vas a encontrar mucha gente que sepa y al final va a aprender a hacerlo una máquina. A resolver un problema complicado utilizando la creatividad y la innovación y la estrategia, eso es muy complicado que lo sepa hacer una máquina. Y tenemos que volver a creer en nosotros como seres humanos y en la capacidad de lo humano como resolución de problemas y como competencia que tendríamos que cuidar, y en la creatividad como una herramienta que debería ser muchísimo más enseñada, no simplemente en la carrera de publicidad. Creatividad se debería enseñar en colegios, se debería enseñar en universidades, se debería enseñar en cualquier tipo de disciplina y de profesión. Y de hecho, no sé si lo sabéis, pero la creatividad, cuando te la analizan en un test de inteligencia, lo que suelen analizarte es cómo dibujas,
cosa que me parece muy graciosa, porque yo soy creativa y dibujo fatal. Si eso hubiera sido el criterio para decidir mi profesión, pues no sé qué sería específicamente ahora mismo. Es decir, incluso la manera en la que medimos qué es la creatividad está mal planteada, ¿vale? Entonces, desde aquí lo comentaba de mi compañía. Mi compañía es una consultora creativa, como os he dicho, que lo que intenta en el fondo es decir que la creatividad es una herramienta de resolución de problemas, no simplemente enfocada a la ejecución final, al delivery, al spot, a la prensa o a lo que quieras, o no simplemente a la publicidad, sino enfocado a vamos a ver qué le pasa a esta compañía, qué le pasa a esta empresa, vamos a hacer un diagnóstico de su situación e intentar darles soluciones y herramientas en base a pensamiento creativo. ¿Vale? Desde ahí se puede trasladar finalmente en un spot, puede ser, se puede trasladar en crear un nuevo producto también, en cambiar la logística también, en cambiar la manera en la que tratas al personal, recursos humanos también, ¿vale? Es una manera de separar una competencia tan humanística y tan holística como la creatividad de algo tan táctico como el output final. Para mí son dos conceptos que tendrían que estar separados y que normalmente en esta industria no, digamos que no lo han estado, ¿no? Es como que al final lo importante, nos centrábamos mucho en cuál era el output y dices, pues sí, lo importante es el pensamiento, no cuál es el output final. Entonces, bueno, como esta es nuestra filosofía, el lado bueno del negocio, y es una metodología que no os la voy a contar en detalle porque es secreta, no, pero no, básicamente como tiene mucho que ver con mi manera de pensar y articular, cogeré alguno de los puntos y os contaré algunos proyectos míos en relación con la metodología, ¿vale? El primer punto del que yo siempre hablo, el Go Back to the Beginning, tiene mucho que ver con entender la realidad en la que estamos. Es decir, muchas compañías en el proceso supuestamente de avance se olvidan de quién son y de qué son, ¿vale? Y cuando analizas el origen de una compañía, de una marca y su génesis y su razón fundacional, muchas veces hay grandes historias que nunca se han contado. Y nos dedicamos a intentar encontrar la rueda pensando algo completamente nuevo, cuando igual una marca tiene una historia de fundación vinculada pues, con la igualdad de género, que es real y auténtica porque está vinculada con sus orígenes y jamás la han contado, ¿vale? Bueno, aquí una frase de Proust que me gusta: el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. Aquí os voy a enseñar el primer proyecto, ¿vale? Que lo hicimos para el Fútbol Club Barcelona, que precisamente trabaja en esta línea, ¿no? Es decir, todo el mundo está hablando de igualdad, ahora el fútbol femenino, gracias a Dios, ha empezado a ganar el peso que merece. Y siempre, pues como vamos a inventar la rueda, ¿no? Vamos a ver desde dónde hablamos de ese feminismo, de esa igualdad. Pero cuando empezamos a trabajar para el Barça, vimos que dentro de la historia del propio club había una historia real, maravillosa, que es que el fútbol femenino era ilegal en España, en la época de Franco, y el primer equipo femenino de fútbol que jugó de manera legal era un equipo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Y esa historia nos había contado. Entonces lo que hicimos es homenajear a estas pioneras y unirlas a las jugadoras actuales del Fútbol Club Barcelona, que lo han ganado todo, han ganado la Champions, han ganado la Liga, con un mensaje muy claro, que es que si a día de hoy estas chicas lo están ganando todo, obviamente es por su talento, pero en gran parte es porque hubo un momento en que estas señoras decidieron apostar por jugar a este deporte que es el fútbol, cuando prácticamente sus familias dejaban de hablarles por eso. Que ellas hoy no estarían ganando sus títulos si estas señoras antes no hubieran tenido la valentía de ponerse una camiseta y ponerse a jugar a fútbol porque querían hacerlo, ¿vale? Entonces, dentro de este Go Back to the Beginning, muchas veces hay soluciones a muchos temas que pasamos por alto. Por ejemplo, cuando ya lo veréis, cuando yo hice el proyecto de Audi, de la muñeca que eligió conducir, que está más adelante, que fue la primera campaña de igualdad de género que hubo dentro de la industria de la automoción a nivel mundial. Audi lo podía hacer porque tenía una serie de galones que le permitían hacerlo, vinculación con el tema de la igualdad, tenían a Michelle Mouton, que es la primera mujer que condujo un coche, una competición de rallies y ganó. Pero si había una marca incluso que podía haberlo hecho más que Audi, era Mercedes, que no se llama Mercedes por casualidad. Yo sé que la idea de hacer algo de igualdad estuvo en la mesa de Mercedes durante mucho tiempo y que cuando vieron mi proyecto se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo no lo hicimos antes? Bueno, no lo hicieron. Hace poco, hace unos años, sacaron una película donde explicaban la historia de Berta Benz, una pieza que os invito a ver porque es maravillosa. Berta Benz era la mujer que ayudaba directamente al inventor del coche, porque al final el inventor del coche fue el señor Benz. Y ella fue la primera persona que hizo un recorrido en carretera con un coche. O sea, ella cogió el coche de su esposo y lo condujo, y la gente le gritó y le llamaba bruja, y el coche se le estropeó, y consiguió arreglarlo parándose en una farmacia y pidiendo un líquido, no sé qué era, un líquido que había en la farmacia, y haciendo que el coche se volviera a funcionar. De hecho, ese sitio donde ella paró, que es una farmacia, se considera la primera gasolinera de la historia.
Pero esta historia maravillosa, brutal, la contó hace nada Mercedes, hace como 2 o 3 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que muchas veces no hay que inventar la rueda, hay que buscar la autenticidad en lo que eres. Hay mucha autenticidad en muchas marcas, sobre todo las que tienen una cierta historia, que muchas veces ellos mismos ni ven, ¿no? Se queda como algo olvidado, cuando tienes ahí algo muchísimo más potente que, como es verdad y es honesto y parte de una verdad de la propia marca, la conexión con la gente es mucho mayor. Este proyecto es un proyecto sencillo, pero lo que es un proyecto honesto, de verdad, hecho con mucho cariño, tuvo una repercusión espectacular. Dentro de muchas campañas de tema de fútbol, género, esta es la más exitosa con diferencia, básicamente porque no está hablando de un intento de empoderamiento, o sea, un poco superficial, sino lo que está haciendo es contar una historia que se basa en un ADN real y que tiene verdad dentro, ¿no? Vale, seguimos. Lo que yo siempre digo es que está muy bien buscar en el origen de la marca y entender qué eres, y luego lo que hay que saber hacer también es entender que tú puedes ser una marca maravillosa, pero que tienes que conectarte con algo que se llama sociedad, ¿no? Porque en el mundo pertenece a las personas. Entonces, a veces analizando la marca encuentras una verdad que puede parecer muy interesante o ser muy interesante, pero que no está conectada con la realidad social que hay en ese momento, que no tiene esa conexión. O a la inversa, analizando lo que le interesa a la sociedad en este momento, encuentras una verdad de marca que te había pasado desapercibida y que en ese momento es súper notoria y súper interesante. Entonces, yo siempre trabajo un poco jugando con esta variable de qué eres, qué le interesa a la gente, para llegar a un punto 3 que luego os enseñaré, que se llama relevancia, que la relevancia es tan sencillo como la conexión entre lo que eres y lo que le interesa a la gente. Cuando encuentras ese punto, encuentras la verdad de tu marca y encuentras una narrativa. Puro sentido común, pero muchas veces, bueno, no, es lo que más carecemos, ¿no? A veces en esta profesión como que nos metemos en temas pequeños y olvidamos un poco la vista pájaro, ¿no? El sentido común. Hay una frase de Gandhi que también me gusta, es el cambio que quieras ver en el mundo. Y entonces aquí voy a enseñaros el tema de Audi, que tiene mucho que ver con lo que os decía antes. Esta es una campaña que lo que hizo es coger una tendencia de igualdad que no era una novedad, pero que todavía no era tan mainstream. Esta campaña es de 2017 y la llevó al mundo de la automoción cuando era algo que, bueno, básicamente no había hecho nadie, no se había atrevido todavía a hacer nadie, y de ahí el éxito espectacular que tuvo, que luego os cuento más detalles. La vamos a ver. Mamá, quiero esto.
Pero cariño, esto no va junto, ¿no? ¿Y si esta Navidad cambiamos el juego? Bueno, pues nada, como os comentaba, esta fue la primera campaña de género de la historia de la automoción mundial. Que esto, a ver, se dice pronto, pero realmente, bueno, o sea, sí que fue una campaña que cambió mucho mi carrera profesional, porque creo que va más allá de ser una campaña de publicidad, y el efecto que generó también fue más allá de simplemente una campaña de publicidad. Es un proyecto que de manera orgánica va ganando visualizaciones y visualizaciones sin que nadie tenga que hacer nada, que ha sido compartido en todos los lugares del mundo, que yo recuerdo cuando la vi escrita en árabe, el nombre de la campaña, en el YouTube de un país donde en aquel momento, si eras una mujer, no podías conducir. La verdad dije, mira, pues creo que no escogí mal mi profesión, porque como mínimo estoy haciendo algo que tiene algún tipo de relevancia, ¿no? Que está valiendo para algo. Entonces, ¿qué pasó cuando empezamos con este proyecto? Bueno, básicamente la realidad del mundo de la automoción es que era súper masculino, sobre todo la parte de lujo, pero todo. Cuando veías una campaña donde parecía una mujer como esta con Kylie Minogue, en realidad no es porque estén diciendo que Kylie Minogue conduce este coche. Aquí lo que te están diciendo es que si te compras este coche te vas a llevar una Kylie Minogue de serie en el maletero o te la vas a ligar, ¿no? Evidentemente el rol que teníamos era como ultra secundario. Cosa que me parece evidentemente muy mal por un punto de vista moral, pero también me parece muy mal desde un punto de vista económico, porque la realidad es que las mujeres conducimos igual que los hombres, el 50% de los conductores en España son mujeres, el 50% son hombres, y la industria estaba directamente ignorando el 50% de sus compradoras, así de sencillo, ¿eh? Entonces, al final, uno puede tener la opinión que quiera sobre la igualdad, pero hay un momento que dices, queremos hablar de data, pues hablemos de data y hablemos de pérdida absoluta del sentido común, ¿no? Claramente estamos ignorando el 50% de las posibles compradoras por una preconcepción histórica, ¿vale? Entonces, bueno, otras campañas ya cuando empezaron a salir los coches pequeñitos y realmente era señora con coche pequeñito, que era como un complemento, y ya directamente campañas de estas de mujer en desnuda que siempre han estado entre nosotros, ¿vale? O la famosa campaña que todo el mundo recordará de Citroën Sara, ¿no? De Claudia Schiffer y tal. Bueno, etc. ¿Vale? ¿Qué estaba pasando con esto? Pues que el 74% de las mujeres no sentía ninguna identificación con la publicidad del sector, cosa completamente lógica, ¿vale? De hecho, cuando hicimos este proyecto analizamos todas las campañas de publicidad que se habían hecho para coches ese año y no había ninguna donde la conductora fuera una mujer, ¿vale? Claramente ahí, pues bueno, había un temita, ¿vale? ¿Qué pasó con el proyecto? El proyecto tuvo muchísimo impacto, como os decía antes. Cuando salió inicialmente, pues en un día tenía 1 millón de visualizaciones, en un mes tenía 16 millones, en un par de meses más 31. Todo esto orgánico, y esto es verdad, o sea, tuvo una inversión de medios bajísima porque no la necesitó. Y lo que os comentaba, a día de hoy tiene más o menos 70 millones de visualizaciones en el mundo. Cada X tiempo vuelves a encontrar algún contenido hablando de la campaña, cada Navidad de manera orgánica vuelve a subir de visualizaciones, es decir, ha cogido, digamos, una entidad y una relevancia propia, ¿no? Que es otro tema que, por ejemplo, creo que nos equivocamos cuando medimos este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos pretenden construir a corto, a medio y sobre todo también a largo. Y si quieres mirar el éxito de un proyecto así, también tienes que ver qué está ocurriendo con él a largo plazo, ¿no? Y yo sé que a día de hoy, yo sé cuántas visualizaciones tiene porque hay gente del equipo que lo sigue mirando, pero sé que el cliente, por ejemplo, no lo hace. Y me parece un error grande porque tienes un contenido que sigue generando marca, ¿no? Y porque no se mide. En contenido pasa mucho eso y es otra de las falacias, digamos, del sector, que la medición que se establece es una medición publicitaria para un contenido que no es algo que tenga sentido medir con el in and out que tiene un spot publicitario, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿y vendió? Sí, vendió. Los coches no son palomitas, tú no te ves este spot, este proyecto y vas corriendo a comprarte un coche, pero incrementó en un 98% los leads femeninos y eso acabó generando un incremento en ventas de un 24 a un 36. El proyecto continuó con una segunda parte al año siguiente, que también tuvo un impacto muy importante en ventas. De hecho, Audi se convirtió en la marca más igualitaria en el sector, vendiendo 50% a hombres, 50% a mujeres en la gama Q, que es la más vendida. Y todo eso fue incremento de ventas. O sea, no es que los hombres vieran este proyecto y decidieran que Audi ya no era para ellos, ¿no? El típico miedo que se puede tener, un poco bastante pasado de moda. Gracias a Dios la sociedad todavía no es tan tonta como para que eso pase y no pasó, evidentemente. ¿Vale?
Entonces, aquí os enseño esto, yo creo que es, esto me hace mucha gracia. Esto es el canal de YouTube de Audiusa. Si ahora entras y miras los vídeos más vistos de la historia, el primero es este proyecto con 16 millones de visualizaciones. Después tenemos aquí un proyecto de enviar un audio a la luna y otro con un alien, claramente que costaron mucho más dinero de lo que costó este proyecto a la marca. Y eso no lo enseño porque me genere orgullo, que claro que me lo genera, lo enseño para que entendamos el concepto, entender a la sociedad y aportarle cosas relevantes y conseguir que la marca cuente una historia donde la marca no molesta, sino que es un protagonista natural de la misma. Esas cosas que son de sentido común resulta que si se hacen y se hacen bien tienen estos resultados. Es decir, el impacto de este mensaje es mucho mayor que el impacto de si vamos a enviar un alien o si vamos a enviar un audio a la luna. Esto tiene una trascendencia y un impacto pues bastante superior que se traslada en las visualizaciones que consigue generar. ¿Me oís o se me oye fatal? ¿Se me oye? Se te escucha. Escuchamos a alguien detrás, supongo, están con los adhesivos, pero ya se calla, pero ya se calla. Vale, bueno, entonces ya por último, y acabo esta parte, ya nos metemos en el debate, la parte de lo que os decía antes de la relevancia, que para mí tiene mucho que ver con saber conectar el punto 1 con el punto 2, ¿vale? Esta es una frase de Bono que creo que es muy relevante, nunca mejor dicho, que es más duro ser relevante que ser exitoso. Es decir, en publicidad, de nuevo, nos hemos centrado mucho en GRPs, en mediciones cuantitativas, hemos dejado muy de lado lo cualitativo, cuando en realidad, por ejemplo, en un proyecto como este de audio, yo fui muy insistente en medir la atención activa. Es decir, si he hecho un proyecto de 2 minutos y medio y que tiene un mensaje final, quiero ver si la gente ha llegado al mensaje final. Me da igual que haya millones de personas que hayan visto un segundo. Quiero saber cuántas millones de personas han visto los 2 minutos. Y ese concepto, por ejemplo, de atención activa, que existe, ese término de medición, se considera secundario cuando no lo es para nada, ¿vale? Y, de nuevo, es una manera de medir la relevancia, ¿vale? Aquí, hablando de ser relevantes y también entender la situación, esta es una campaña de BuzzFeed, esto evidentemente no es mío, que se reía en su momento de la imagen de un hombre real versus la imagen que se estaba dando en la publicidad de los hombres, porque igual que la imagen que se ha dado durante mucho tiempo de la mujer en publicidad ha sido estereotipada, también resulta que con los hombres ha pasado lo mismo. Es un tema del que se ha hablado menos porque obviamente el impacto ha sido inferior y el impacto en derechos es inferior, pero también existe digamos, ese gap entre la realidad del hombre, sobre todo del hombre actual, con la imagen que se estaba dando del mismo. Y esto también estaba generando de nuevo un dato, que como os decía yo, sí me gustan los datos, pero los grandes datos, que 9 de cada 10 hombres aseguran sentirse muy incómodos con la imagen que se da de ellos en publicidad. Es decir, que no simplemente estamos estereotipando a las mujeres, sino que también estamos estereotipando a los hombres, ¿vale? Desde aquí, cuando yo empecé a trabajar con Gillette dentro del nuevo proyecto de Nueva Masculinidad, yo hice primero un proyecto que igual os suena, que hay que ser muy hombre, que básicamente cogía la frase hecha, ¿no?, de hay que ser muy hombre, que a cualquier hombre le han dicho, y la reinterpretaba para decir qué quiere decir ser muy hombre. Pues hay que ser muy hombre para dejar una concentración futbolística para cuidar de tu hijo, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Es decir, cogía una serie de conceptos que históricamente no se habían considerado típicos de ser muy hombre, ¿vale? Y los llevaba a historias reales de gente conocida que básicamente demostraba su masculinidad desde otros ámbitos. Era una campaña que hablaba básicamente de la diversidad de la masculinidad y que pretendía abrazar cualquier tipo de masculinidad, que es lo que pretendía decir la marca. Esta no os la voy a enseñar porque si no, no acabaríamos nunca, pero os voy a enseñar la segunda parte, que parte de un insight que yo tenía muy en la cabeza desde el principio cuando empecé con Gillette, que es que realmente el momento en que se configura la masculinidad, igual que el momento en que se configura la feminidad, es en la pubertad, es ese momento en el que pasas de hombre a niño. Y la pubertad masculina realmente siempre ha sido un filón, o sea, la pubertad, igual que la pubertad femenina, es un momento súper complicado porque está lleno de insights, está lleno de temas súper interesantes que yo creo que se han tocado muy poco. Y dentro de los insights masculinos, uno para mí me parecía súper potente y súper vinculado con la marca, es el famoso mostachillo que os sale, ¿vale?, a los chiquillos cuando tenéis, pues depende de la edad, ¿no?, pues entre 9, 10, 11 años, y que no sabes muy bien qué hacer con él, que se genera mofas, genera risas, me lo quito, no me lo quito, me empiezo a afeitar, me lo pongo rubio, ¿vale? Entonces básicamente lo que hicimos es contar esta historia, ¿vale? Oh, all of you poor younger men, don't ever give up in despair, for there's always a chance while there's life to welcome your first facial hair.
No matter what may be your age. You always make good and find out. You'll suit everyone to a hair. If you've only got a mustache. If you only got a mustache. ¿Un mustache? Un bigotillo. Tu pelusilla. Mis 4 pelos. Tengo hasta celos. A mustache. If you've only got a mustache. Que nadie te diga cuándo tienes que empezar a afeitarte. Ni siquiera nosotros. Hay que ser muy hombre para empezar a ser tú. Bueno, pues de nuevo, este proyecto, yo le tengo mucho cariño, primero porque, bueno, a mí me gusta romper estereotipos en cualquier lugar, si se pueden hacer y si realmente construyen y aportan. También me gusta porque metía el planteamiento del humor en un mundo que se había tocado de esa manera como muy seria. El nuevo planteamiento de Gillette, el cambio de posicionamiento, sabéis que fue bastante polémico, sobre todo en Estados Unidos, una polémica que a mí me parece un poco estúpida, pero da igual, la generó. Y este proyecto fue el primero a nivel mundial que consiguió que hubiera más gente que diera like que gente que diera dislike, porque se generó, todos los trolls de YouTube se organizaron para ir en contra de cualquier proyecto de Gillette que hablara de la nueva masculinidad y le daban no me gusta a cualquier cosa que hiciera la marca. Y me da ternura porque conseguí que hasta los más recalcitrantes dijeran, ay, es que me hace gracia, me tengo que reír. Entonces, eso es un gran logro, hasta conseguir que el orangután más diga, ay, mira, pues la verdad es que puedo ser un poco más relajado. Pero bueno, ¿vale? Y sobre este tema, ¿vale? Os voy a enseñar, lo último que os voy a enseñar es un proyecto también de mi compañía, de Lilian Twain, que lanzamos hace poco, que es un proyecto para Acción contra el Hambre, para la Fundación, que básicamente consiste también en intentar reconceptualizar la manera en la que se pide a la gente que ayude. Es decir, nunca se ha necesitado más ayuda, hace mucho tiempo que no se necesitaba tanta ayuda porque no había tanta gente pasando hambre como ahora, tristemente. Y la realidad es que el modelo de ONG está muy basado en un modelo bastante antiguo, o sea, el modelo de pedir dinero por la calle, parar a la gente. Ese modelo en la pandemia obviamente se fue a la mierda, ¿vale? Porque tú no te ibas a parar a dar dinero a alguien en la calle y además tenías en tu entorno muchas más necesidades de gente con problemas económicos y si tenías que, digamos, ayudar, pues lo ibas a hacer en un entorno cercano. Entonces, como que el propio modelo quedó como muy tocado en el momento en que más falta hacía esa ayuda. Entonces, dentro trabajando con Acción contra el Hambre, dijimos, tenemos que empezar a explorar otras formas de donación donde podamos, digamos, acceder a otro tipo de targets, a otro tipo de personas y donde, digamos, tengan una visión más moderna, donde yo puedo dar, pero yo también recibo algo. Porque la gente, claro que está dispuesta a ayudar, pero le tienes que dar otras fórmulas de ayuda, tienes que usar la creatividad para buscar otros mecanismos, otras maneras. Entonces creamos este proyecto que se llama Tableware Project, que es una vajilla que está hecha por 24 artistas que todos han donado su obra. A todos se les dijo simplemente que hicieran una metáfora sobre el hambre y la aplicaran a un plato o una taza o a una de las diferentes piezas de la vajilla, todo completamente libre, ¿vale? El producto es un producto real que está a la venta y el dinero que se recauda evidentemente de ese producto va todo destinado a la fundación. Os enseño un poco el vídeo para que veáis. El arte lucha contra el hambre. Aquí veis que unimos pues, a Alejandro Sanz, Mario Vargas Llosa, luego pues, algunos de los mejores ilustradores y poetas de este país. Todo el mundo ha colaborado sin ánimo de lucro. Y nada, os diría que es un maravilloso regalo para estas Navidades, si queréis ayudar, porque además es preciosa. La podéis comprar en vajillacontraelhambre.org o .com, en ambos dos, ¿vale? Pero bueno, también habla de lo que os decía antes, de relevancia y de intentar usar la creatividad para plantear otras fórmulas de encarar los problemas, ¿no?, que nos vamos encontrando.
Y ya para acabar, y entramos en el debate y en las preguntas, esto es también de un artista y me gusta usarlo para acabar, que en el fondo creo que durante mucho tiempo todos hemos dado muchas vueltas a cómo tenemos que gestionar nuestra vida personal y profesional, que veníamos de una época muy centrada en lo competitivo, en lo profesional, en el avance únicamente, digamos, en base a ser más conocidos, ser más reputados, ser más... En el fondo creo que la pandemia nos ha dado a todos una cura de humildad y en el fondo la vida debería ir primero de ser feliz, que es súper complicado, ¿vale? Entonces creo que la búsqueda de la felicidad tendría que volver a ser lo que nos importe más por encima de todo. Sí que creo que en la vida hay que ser justos, que no puedes poner tu felicidad por encima del bien de otros, por lo tanto tienes que intentar aplicar la justicia en la manera en la que vivas y en la manera en la que trabajes también, y justo es respetar el trabajo de los demás, justo es escuchar a las otras personas, justo es un concepto creo que muy amplio y muy importante, y sí, también creo que hay que ser valiente para saber tomar decisiones en momentos determinados y decidir cuando algo que estás haciendo no es lo que quieres hacer y tienes que ir en otra dirección. Y ya he acabado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Creo que es increíble escucharte siempre. Siempre dejas unas grandes enseñanzas y reflexiones. Me encanta todo lo que hablas sobre cómo reivindicar la creatividad y sobre todo voy a empezar este coloquio leyendo un mensaje que me pidió el favor uno de los participantes. Leonardo dice: Eva, no te imaginas cuánto celebro tu reivindicación de la creatividad. Lamentablemente hoy la creatividad pasa a ser menos ritualizada, más cotidiana y transversal a todos los ámbitos de la vida, pero los anunciantes se resisten a invertir en publicidad más que lo mínimo imprescindible, y los recursos más utilizados parecen ser un banner o un video de 15 segundos para pautarlos en redes sociales, por lo que creo que el área creativa ha dejado de ser el centro de la industria publicitaria y no es tan valorada como lo fue en décadas pasadas. Sin embargo, varios estudios demuestran que las marcas con una comunicación verdaderamente creativa no solo son las más premiadas en los festivales, sino también las más recordadas por los consumidores, las más viralizadas, las más cotizadas en el mercado y la razón primera y la última de la publicidad, las más vendidas en sus respectivas categorías. Como lo decía Nietzsche, donde no hay creatividad, crece un desierto. Felicitaciones por tu trabajo y un abrazo desde Montevideo. Ese es el primer comentario que te envían desde Montevideo, Leonardo. Y bueno, los invito a pedir la palabra por el chat para tener un orden. Quien quiera abrir la discusión con Eva, por favor háganmelo saber. Yo definitivamente quiero que me amplíes un poco más. Ya le doy la palabra a quien pidió la palabra acá, sobre el tema de cómo hay que entender a la sociedad para hacer creatividad. Creo que es algo que tocaste y me parecía muy interesante, sobre todo entendiendo que las marcas al final deben tener un impacto en las personas que las siguen, ¿no? Entonces, el entender la sociedad, entender los contextos, ¿qué aporta directamente a la creatividad? Bueno, al final es clave. O sea, la creatividad se tiene que integrar en la conversación. O sea, y tiene mucho de actualidad, de saber entender cómo están los sentimientos, las sensaciones, tiene mucho de empatía. Entonces, si quieres que una marca forme parte de la conversación, tiene que entender la conversación. No puede hablar simplemente de lo que a ella le interese o hablar de algo que esté completamente fuera de la realidad actual. Y ahora más que nunca, porque nuestra sensibilidad está a flor de piel y porque un día creemos que vamos a pasar la Navidad en familia, al día siguiente nos dicen que igual la pasamos otra vez encerrados en casa. Con lo cual, sensibilidad al poder y necesidad de escucha más importante que nunca y de reacción rápida, porque es la realidad del mundo actual. Esto siempre ha sido así, pero ahora el mundo actual te obliga mucho más a ello. Claro, claro. En este momento le voy a dar la palabra a Alberto. Alberto, bienvenido. Hola, Alberto. Abre el micrófono, Alberto, por favor. Error de principiante. Perdón, buenos días. Bueno, buenos días allá, buenos días aquí, buenas tardes acá. Soy Alberto de México. Eva, a mí se me quedó muy grabado la frase, como buena creativa, que dijiste: la gente no odia la publicidad, odia la mala publicidad. Y aquí sí me interesa entender cuál es la distinción entre una y otra, la distinción que tú le haces. Mira, al final tiene mucho que ver con... A ver, a la gente cuando tú le cuentas una historia, esa historia es interesante, esa es para él, le entretiene, le divierte y entiende por qué esa marca la está contando,
Eso es buena publicidad. Cuando tú creas un proyecto únicamente pensando en que tú como marca tienes que hablar de tu libro, explicar todo lo que tú quieres explicar, te da absolutamente igual que le interese a la audiencia, solo quieres explicar que tu producto tiene un montón de beneficios y de ventajas y ponerlo todo en 30 segundos, estás ignorando a tu audiencia, con lo cual estás haciendo algo que no le interesa a nadie. O sea, tienes que encontrar el interés en tu historia. Es igual, una marca es una persona. Es como si tú o sea, tienes que comportarte igual. Es como si tú te sientas en una cena al lado de alguien y le explicas solo, yo soy alto, yo soy guapo, yo tengo esto, yo hago lo otro. La persona que está delante no le va a generar ningún tipo de interés, le da igual. O sea, cuéntale algo que pueda generar interés en la otra persona. Cuéntale una anécdota sobre ti, cuéntale una historia de verdad, que vea verdad en ti. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando queremos que otra persona con la que estamos hablando se interese por nosotros. Pues las marcas tienen que hacer lo mismo. O sea, no va de ti, va de qué puedes contarle tú a la gente que le interese sobre ti. Teniendo en cuenta que a quien tienes que interesar es a la persona que tienes enfrente, no hacer un listado de todas tus virtudes. No sé si me he explicado. Y esa es la gran diferencia, sí, claro. entre la buena y la mala publicidad. La gran diferencia entre la mala y la buena publicidad es, en el fondo, las buenas o las malas historias. Es lo mismo. Es lo mismo. Es como este libro es bueno o este libro es malo. Esta película es buena, esta película es mala. Pues tiene que ver con la narrativa, con la historia, con el interés. Es lo mismo. O sea, la gente es lo mismo. Cuando la publicidad funciona es porque la gente la percibe como una historia, le gusta verla y le gusta compartirla. ¿Por qué? Porque la percibe como una historia y la compara con pues, una película que ha visto o un libro que ha leído, guardando las distancias, la decodifica así. O sea, si la campaña de Audi la han visto 70 millones de personas en el mundo, será porque lo que contaban les dejó parados en la pantalla, si no, no lo habrían hecho. Lo hicieron porque quisieron, nadie les obligó. Nadie les obligó, nadie les puso. Esa campaña no tuvo televisión, o sea, toda la gente que la vio porque le ha dado la gana de verla. ¿Y por qué la han visto? Porque les ha interesado. Así de sencillo. Y esto también tiene que ver mucho con algo que tú has explicado, y es que la publicidad se terminó por una época concentrando mucho, por ejemplo, en la data, sin procesar la data como tal, solo esperando el resultado específico que pueda dar la data sin contar esa historia de la que tú hablas, ¿no? Y creo que eso también da la posibilidad de determinar qué publicidad es buena o qué publicidad es mala, más allá de la data que siempre quiere uno estar demostrándole al cliente o que siempre uno quiere estar demostrándole a la gente que ve las cifras de la publicidad, ¿no? Exacto. Ok, le voy a dar la palabra a Gema, que quiere preguntar acá. Hola, Gema. Abre el micrófono, Gema, por favor. Hola. Mira, una cosa, perdón. Me gustaría saber, Eva, has contado una de las cosas que, bueno, me ha llamado más la atención es la vajilla esta que has construido, donde has creado una imagen de marca contra el hambre, apoyándote en un montón de imágenes de marca, con la imagen que tiene Alejandro, la que tiene Mario Vargas Llosa. Me parece un proyecto muy bonito, pero a la vez me parece un proyecto muy, muy difícil. No sé si, no sé, cómo has podido negociar con un Alejandro Sanz, quien canta, que colabore en una vajilla, que él en una vajilla puede hacer poco, no puede poner una canción. Bueno, su plato es muy bonito. No sé cuál es. Bueno, mira, al final te cuento, las ideas ocurren cuando crees que pueden ocurrir y te mueves para que ocurran. Así de sencillo. Y muchas veces parece, no, me van a decir que no, y luego te dicen que sí. Así de sencillo. O sea, por ejemplo, el plato de Alejandro Sanz, la frase es, lo que a él le genera el hambre es el corazón partido, entonces escribió corazón partido y dibujó un corazón partido. ¿Vale? Ya está. Y eso se aplicó en su plato y ese es su plato. A él se le contó... Pero realmente lo dibujó él, eso. Sí, sí, lo dibujó él. Lo ha hecho él. Vale, vale. Lo ha hecho él. Nada, simplemente le cuentas el proyecto, dices que estás creando este proyecto para ayudar, ¿vale? Que cada uno de los artistas que colabora tiene el mismo briefing, que es una metáfora sobre la lucha contra el hambre, que todo el mundo lo hace sin ánimo de lucro y que si le apetece sumarse. Igual que se sumó él, se sumó Vargas Llosa, nadie ha cobrado un duro, también se sumó Beatriz Luengo y Yotuel, su marido, que sabéis que ahora están también muy arriba con el tema de, bueno, acaban de ganar el Grammy Latino. La letra de su canción, de hecho, sale en una de las tazas en el momento en que él la creó, antes de que fuera un tema conocido, él lo quiso integrar en su obra, lo integró. Y luego, pues, está, por ejemplo, Carlos Salas, que dicen que es el sucesor de Botero, que es uno de los mejores artistas que hay a día de hoy. Nada, pues, cuando tienes 20 años en esta profesión, tienes una cosa que tiene mucho valor, que se llama conoces gente.
Entonces lo que haces es explicarles el proyecto, lo escuchan y dicen, me gusta, me uno. Y también mucha gente que no conocíamos de nada, nos dijo que sí. Por el proyecto les gustó, y la gente está muchísimo más sensible, mucho más abierta a ayudar ahora que antes, eso también te lo digo. Vale. Sí, sí, así se hizo. Nada, hombre. Placer verte. Igualmente. Bueno, recuerden hacer las preguntas, pedir la palabra por el chat. De igual manera, si en el auditorio alguien quiere preguntar, allá están Marta e Inmaculada que pueden darme como la guía para darles la palabra. A mí me gustó, Eva, mucho el tema sobre cómo asumir la creatividad de una manera distinta y darle el valor que se tiene. A veces en publicidad tenemos como esa serie de estereotipos o clichés de la publicidad se prendió un bombillo, se encendió un bombillo y me salió una idea, cuando la creatividad es algo más allá, tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con cómo contamos historias, cómo nos cuentan, tiene que ver con el valor diferente. Tú hablaste de algo importantísimo y es cómo enseñar creatividad desde la escuela y no la creatividad como te enseñaron a ti, te decía, o como se dice, no, vamos a ver si evaluamos pintando, cuando la creatividad no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo entender la sociedad y cómo pensar. Tú decías, soy mejor creativa ahora que hace 20 años, que hace 30 años. Y también está en el valor de la creatividad. ¿Qué le puedes decir tú a las nuevas personas que se están formando en publicidad y que están iniciando ese camino de profesionalización para acceder o tener como gran herramienta de su vida la creatividad? Mira, yo creo que primero hay una parte que es creer. O sea, vinimos de una etapa muy escéptica a nivel sociedad. ¿Sabes? Que evidentemente todo esto del COVID seguramente también lo incrementa más, pero el escepticismo es el mayor enemigo del avance para mí y el mayor enemigo de la creatividad. Si tú no crees que algo puede pasar, obviamente no va a pasar. Es así de fácil. Creer en algo supone que puede salir bien o que puede salir mal. Gestionar que salga mal es una decepción. Como nos da miedo, muchas veces preferimos no intentarlo. Primero, para creer en la creatividad hay que creer y hay que arriesgar y hay que ser valiente, aceptando que vas a llevarte, pues eso, muchos golpes. Luego, la creatividad publicitaria sobre todo vive de otras artes, vive del arte, de la literatura, del cine, como tú sabes perfectamente. Los mejores creativos que yo he conocido, y siempre lo digo, es gente muy culta. Entonces está muy bien ir a la universidad y que te enseñen todo lo que te puedan enseñar, que te enseñan muchas cosas y que te den conocimientos también de otro tipo, pero el conocimiento tiene mucho de autodidacta, cualquier conocimiento, el creativo muchísimo más. Entonces, tienes que tener fuentes, tienes que tener inspiraciones, tienes que poder coger algo que se está haciendo en arte y decir, oye, si lo llevo a publicidad. Pero para eso tienes que saber que se está haciendo en arte, si no lo sabes. Entonces, todo el tiempo que una persona dedique a profundizar en el ámbito creativo, a ver lo que están haciendo los mejores creativos, no solo publicitarios, sino en otras industrias, en la moda, en alta costura, en donde sea, va a ser algo que les va a repercutir y parece un conocimiento que esto cuando lo voy a usar, te aseguro que lo vas a usar mucho más de lo que crees, muchísimo más de lo que crees. Yo siempre he leído mucho, ahora no, porque la verdad es que tristemente lo hago mucho menos, pero yo de pequeña leía muchísimo, muchísimo. Y creo que gran parte de mi creatividad viene de ahí. O sea, yo me leí todos los clásicos rusos cuando tenía 11 años. Seguro que no entendí ni la misa a la mitad, pero yo me los leí todos. Creo que me metió una cantidad de información de grandes creativos en la cabeza que configuró gran parte de mi cabeza actual. Entonces, yo lo hacía porque me encantaba. No lo hacía buscando un resultado. No tenemos que hacerlo todo buscando un resultado. Nos han metido en un mundo donde la formación es completamente utilitarista. O sea, es para qué esta frase que es muy típica cuando doy clase me dicen, ¿pero esto para qué me sirve? Pues para saberlo. Te sirve para saberlo. ¿Para qué te sirve ser culto? Para serlo. Porque nos han metido el utilitarismo en la cabeza. O sea, que todo tiene que ser para algo concreto que tiene que tener un resultado mañana. No funciona así. Y mucho menos si te quieres dedicar a esta profesión. Para mí no funciona así en ninguna, pero mucho menos en esta. No sé si te he respondido, me he ido por otro lado, pero bueno, me has inspirado hoy por ahí. Me encanta y va muy de la mano con la siguiente pregunta que hace Leonardo. Él dice que en su época de estudiante, en los años 80, tuvo el privilegio de aprender publicidad con libros de Llorente, Moliné y Bassat, y te hace la pregunta, ¿a qué publicitarios de las nuevas generaciones nos recomendarías leer hoy? Pero va ligada a otra pregunta de lo que acabas de hacer. Tú hablas que hay que tener fuentes, hay que tener inspiraciones, hay que tener referentes,
pensaría yo, ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué cosas te inspiran y qué fuentes tienes en este momento de tu vida? Probablemente son diferentes a otros momentos, pero en este momento, ¿cuáles son? Mira, primero con lo que comenta Leonardo, la realidad es que tristemente estos libros de grandes, como Lorente, como Bassat, como Moliné, a día de hoy no hay muchos, o sea, porque los de ahora hemos decidido no escribir, seguramente gran error por nuestra parte. De hecho, yo tengo pendiente un libro por ahí, que la editorial ya nos dijo que lo quería sacar y hace 2 años y no lo he hecho. Y creo que en algún momento lo tengo que hacer porque es algo que no por nadie, sino por mí misma, es algo que siempre he querido hacer en mi vida, ¿no? Pues si lo he querido hacer, lo voy a hacer, ¿no? Pero no hay demasiado. O sea, es un mundo que se ha quedado un poquito abandonado y que ojalá vuelva a estar. Pero si me preguntas un libro actual, no sabría muy bien qué responderte, porque no los hay. Lo que sí te diría, en cuanto a la otra pregunta de fuentes, para mí, la policía necesita buscar fuentes fuera de la publicidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo qué sé, tristemente, como sabéis, hace nada, la semana pasada murió Virgil Abloh, el creador de Off-White. Eso es un creativo. O sea, para mí, la obra de ese tipo, la manera en la que la configuró todo, sus colaboraciones con marcas, o sea, la colaboración que hizo con Mercedes, os la recomiendo que la miréis porque es espectacular, la marca que creó, su discurso, lo que había detrás, para mí eso es una gran inspiración. O sea, es una persona que te abre la cabeza hacia la creatividad desde un punto de vista súper holístico y súper innovador y transversal. Entonces yo siempre estoy pendiente de seguir a gente de este tipo a día de hoy. A mí a día de hoy esto me inspira mucho más y me abre vías mucho más diversas, sobre todo para el trabajo que yo hago ahora, que también de nuevo no es únicamente publicitario, aunque también hago publicidad, sino que tiene mucho que ver con meter creatividad dentro de estructuras. Entonces ahí yo veo mucha inspiración, más allá de en ver la última campaña que ha hecho no sé quién, que la veo también, pero en este momento de mi carrera pues me resulta un poquito más, bueno, hay cosas chulísimas, pero no me ultra mega inspira, me parece interesante, me inspira mucho más mirar en otros lugares. Okay. Eva, desde el auditorio, Maricruz Alvarado quiere hacerte una pregunta. Probablemente con esta pregunta vamos a ir cerrando por temas de tiempo, sí, pero vamos a darle la palabra a Maricruz. Quería plantearle una pregunta relacionada precisamente con el tema de transformar la publicidad para cambiar la sociedad. ¿Cómo ves tú, Eva, esta digamos, igualación que se ha dado entre lo que sería una publicidad estrictamente social, con fines sociales y vinculada con entidades que realmente tienen también una finalidad social o incluso pues, que se han creado sin ánimo de lucro? ¿Cómo ves tú el papel de ambas publicidades, la publicidad social estrictamente dirigida a esos fines y la publicidad comercial vinculada con grandes marcas, que es la que está ahora mismo utilizando mucho los temas sociales y realmente hablándose del propósito y buscando otros enfoques, etcétera, en ese papel que tiene la publicidad de transformar la sociedad? Porque, no sé, desde mi punto de vista se ha producido esa igualación, se ha producido ahí un efecto quizá de cómo la publicidad comercial está fagocitando los temas sociales. ¿Y hasta qué punto crees tú que es por ahí por donde realmente iría ese cambio, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, este es un tema súper complicado porque depende mucho de los casos y tal. Si me preguntas mi opinión desde un punto de vista genérico, para mí esa fagotización es positiva, es más positiva que negativa. ¿Por qué? Porque al final la publicidad comercial existe y va a seguir existiendo, ¿vale? Y durante mucho tiempo ha trabajado principalmente únicamente en vender, vender y vender y en perpetuar estereotipos que no aportaban socialmente. Ahora la publicidad comercial ha decidido que tiene que ser mucho más integradora, mucho más diversa, mucho más social y lo está haciendo por un interés económico, por supuesto, porque las empresas no son ONGs, pero creo que el resultado final genera mucho más bien que mal. No sé si me explico, porque al final cambia el paisaje, cambian los estereotipos, cambia una serie de cosas que no nos ayudan a avanzar como sociedad. Claro que cuando una marca se integra en un propósito de una manera más consistente, hay que pedirle que sea cierto y hay que intentar profundizar y hay que hacer que esa marca se comprometa. Pero en general creo que a veces somos muy críticos con esa socialización de las marcas y lo vemos oportunista. Cierto lo es, pero es que la publicidad siempre va a ser oportunista, ¿sabes?
Desde el planteamiento de que la publicidad es oportunista, que sea oportunista construyendo en el bien en lugar de en el mal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Creo que sumaremos más que restaremos. Y estamos sumando más que estamos restando. Ese es mi punto de vista sobre esto. Y creo que en la sofisticación de esto parte por cada vez más está pasando colaboraciones. Colaboraciones entre ONGs, marcas, las marcas tienen el dinero, las fundaciones tienen el pálpito de las causas, las fundaciones tienen la profundidad, pero no saben activarla y llegar a la gente, que es lo que pasa muchas veces. No tienen los recursos, pero tampoco tienen esa empatía y esa forma, y entonces al final no consiguen los recursos. Por eso, por ejemplo, un proyecto como Acción contra el Hambre, que es puramente social, pero nuestro pensamiento que aplica learnings del mundo comercial les sirven. ¿Por qué les sirven? Porque ayudan a hacer su discurso mucho más atractivo, por lo tanto, acercarse más a la gente y conseguir más dinero y ayudar más. Todo el mundo gana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que ahí está un poquito el punto. Y que cuando algo es muy fake, la gente lo ve de lejos. La gente ya tiene la nariz muy alerta y cuando una marca está metiéndose en un lugar donde no pinta nada, le rebota a la primera. O sea, la gente no es nada tonta. Con lo cual las marcas también saben que tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen y cómo lo hacen, porque si no les vuelve, y con las redes sociales pues les vuelve en un minuto. Les vuelve en un minuto, es cierto, es cierto. Eva, con esta pregunta creo que cumplimos el tiempo y finalizamos ya con esta conferencia y coloquio en el Congreso. Te agradecemos tu tiempo, tu disposición, el que hayas salido de producción para estar aquí en esta conferencia. Para mí siempre es un placer encontrarme contigo y hablar. Ojalá saques ese libro pronto, que queremos leerlo. Y quiero mi autógrafo en el libro, y si te animas, algún día escribiremos uno juntos sobre todo lo que analizamos en torno a la publicidad. Gracias por todo lo que haces, por las campañas, por cambiarnos el chip sobre cómo entender la publicidad, que eso también es algo importantísimo, y sobre transgredir un poco las prácticas publicitarias, que a veces es necesario. A veces es necesario también darnos cuenta de todo lo que moviliza la industria y de cómo se pueden cambiar y cómo se puede transformar precisamente esa forma de hacer publicidad. Tú eres un referente de la academia y un referente de la publicidad a nivel mundial, y pues tenerte en este espacio ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Aquí te están agradeciendo por el chat. Creo que fue brillante tu presentación. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias específicamente a ti. No solo lo firmarás, sino que seguro que te pido colaboración cuando lo haga, pues sabes que te quiero mucho y que siempre estamos ahí conectados. Y ha sido un placer estar aquí con vosotros y me alegro de que os haya parecido interesante y nada, lamento la ubicación, pero creo que dentro de lo que cabe nos ha salido bien y no os ha penalizado demasiado mi mundo autobús, que ahora me voy a ver cómo me ha quedado. Bueno, un beso. La ubicación lo hace más especial aún. Entonces, bueno, pronto nos veremos, Eva. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por estar aquí atentos con la presentación de Eva. A las 18 nos volvemos a encontrar con la mesa redonda número 2 de título del hiperconsumo al consumo hiperconsciente, el papel de la publicidad. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Un besazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias.